Capítulo 185. Todoroki Touya. Ha pasado mucho tiempo. Todoroki Enji. Dabi gritó el verdadero nombre de Endeavor. Débil y apenas capaz de mantenerse en pie, Endeavor miró confundido al joven con cicatrices que tenía frente a él. Este chico, con quemaduras en la cara y el cuerpo, acababa de pronunciar su nombre. Y por cómo lo dijo, parecía que se conocían. Verte en un estado tan patético. No puedo expresar lo feliz que me hace. La Liga de Villanos. Dabi. Aunque su voz era débil, Endeavor se obligó a enderezarse y ladró con su habitual tono autoritario. Estás aquí para vengarte. Entonces adelante. Un héroe jamás se doblegará ante un villano. ¿Es eso así? Al escuchar las determinadas palabras de Endeavor, Dabi inconscientemente se secó el rabillo del ojo antes de volver a hablar, su voz llena de ira y resentimiento. ¿De verdad no me recuerdas? ¡Qué decepción! Pero bueno. Dabi levantó lentamente la mano derecha, apuntándola directamente a Endeavor. La intención asesina en sus ojos era innegable. Pero en ese momento, el héroe número 2 estaba completamente agotado. Ni siquiera podía mantenerse en pie, y mucho menos defenderse. Empeño. All Might, aunque exhausto, se negó a permitir que esto sucediera. Se preparó para usar sus últimas fuerzas para correr y salvar a Endeavor. Pero alguien fue más rápido. Varios cables de acero salieron disparados hacia adelante, envolviéndose firmemente alrededor de Dabi y sujetándolo por completo. La fría voz de Midoriya Izuku resonó. Dabi. Ignorando mis órdenes. ¿Deseas morir? Midoriya había dado órdenes estrictas a todos los miembros de la Liga de Villanos. Bajo ninguna circunstancia se les permitía matar héroes. Si alguien desobedecía, sería eliminado sin dudarlo. Esa regla se aplicaba a todos, incluso a Dabi, quien lo había apoyado durante todo este tiempo. Claro que no. Pero, jefe, ¿no es el objetivo de la Liga de Villanos eliminar a todos aquellos que han cometido delitos graves? Dabi, aún estrangulado por los cables de acero, no mostró señales de pánico. En cambio, le preguntó a Midoriya sobre la misión de la nueva Liga de Villanos. Es cierto. Pero lo que ibas a hacer no tiene nada que ver con eso. El tono de Midoriya era gélido. Era evidente que Dabi tenía la intención de matar a Endeavor, y no iba a dejarlo pasar. La misión de la Liga de Villanos era eliminar criminales, no ejecutar héroes. Entonces está bien. Porque Endeavor no es ningún héroe. Este hombre es un criminal que no merece ese título. El rostro de Dabi se retorció de furia mientras gritaba, conmocionando a todos a su alrededor. Su odio hacia Endeavor era innegable. Tú. ¿Podría ser? En ese momento, Endeavor no, Todoroki Enji finalmente se dio cuenta de algo. Aunque el cabello de Dabi ahora era negro y su rostro quemado había alterado su apariencia, su kirk y el odio en sus palabras lo dejaban en claro. Este padre irresponsable finalmente recordó a la única persona a la que había hecho daño. Touya. Ah, ¿sí? ¿Por fin recuerdas algo, viejo de mierda? ¿Qué? Al escuchar este intercambio, tanto Midoriya como All Might quedaron atónitos. Dabi y Endeavor eran padre e hijo. Eso era casi demasiado ridículo para creerlo. Esfuérzate. Tú. All Might estaba furioso. Tenía alguna idea de lo que sucedía en la familia de Endeavor, pero nunca imaginó que su hijo mayor, quien se había escapado de casa años atrás, se convertiría en un villano. Y por lo que parecía, Endeavor era sin duda el responsable. Dabi. ¿Eres el hermano de Todoroki Shoto? Midoriya Izuku estaba igual de sorprendido. Había oído hablar de la situación familiar de Endeavor por All Might y Todoroki Shoto, pero nunca esperó algo así. Un padre que era un héroe, pero su hijo se convirtió en un villano. Estaba claro que Endeavor debía haber hecho algo imperdonable. Jefe, ahora que sabe la verdad, ¿puede soltarme? Aún tengo que mandar a este pedazo de basura al infierno. ... La expresión retorcida y frenética de Dabi hizo que Midoriya se sintiera inseguro. Era claramente un problema familiar de Endeavor, y como forastero, no tenía derecho a interferir. Pero precisamente por esa razón, no podía quedarse de brazos cruzados. No aflojó los cables de acero que sujetaban a Dabi. En cambio, respondió con seriedad. Lo siento, pero no puedo dejar que mates a tu propio padre. Si tienes algo que decir, me lo dices después. La voz de Midoriya era firme.
No permitiría que Dabi se adentrara en un camino sin retorno. Como líder de la Liga de Villanos, tenía una responsabilidad con sus subordinados. Ya me lo imaginaba. Dabi no se resistió demasiado. Sabía que Midoriya Izuku lo detendría, pero solo había venido para dejar una declaración a Endeavor. No mueras demasiado pronto. Todoroki Enji. Tu vida me pertenece. Palabras frías y despiadadas de un hijo a su padre. Una vez, fue Todoroki Touya, el hijo mayor de Todoroki Enji. Ahora, como Dabi, solo quería enviar a su odiado padre al infierno. All Might y Midoriya Izuku se sentían incómodos. Uno de ellos era el eterno rival de Endeavor como héroe número 1, y el otro era ahora el líder de la Liga de Villanos. Pero más allá de esas identidades, ahora presenciaban a un padre y un hijo cuyo odio era tan profundo que uno quería matar al otro. El destino era realmente cruel. Dabi era Todoroki Touya. Incluso se había destrozado tanto la cara que Endeavor no lo reconoció. Pero al recordar todo lo que le había hecho a su hijo mayor, Endeavor solo pudo apretar los puños. No había duda de que era culpa suya. La cicatriz de la quemadura de Todoroki Shoto. El repentino cambio de personalidad de su esposa. Todo se remonta a Endeavor. El maltrato a su hijo mayor provocó que Todoroki Touya huyera y desapareciera por completo. No había forma de negarlo. Endeavor aceptó su culpa. No era el tipo de hombre que huye de sus pecados. Me odias. ¿Quieres matarme, verdad, Touya? Endeavor se obligó a ponerse de pie. Todoroki Touya, ahora Dabi, se había convertido en un villano y se había unido a la Liga de Villanos por su culpa. Que su propio hijo quisiera matarlo era un castigo que él mismo se había buscado. Pero aún así. Entonces ven a por mí. Llamas brotaron del cuerpo de Endeavor, llenando el aire de un calor abrasador. Midoriya observó con sorpresa. Había sido infectado por el virus mejorado de la gripe del Don. Así que no debería tener muchas fuerzas. Si quieres matarme, demuéstralo con tu propio poder. Demuéstrame que me has superado. Endeavor rugió, sus llamas ardiendo con más fuerza. El calor era tan intenso que Midoriya tuvo que retroceder. Las llamas del héroe número 2 no eran ninguna broma. Esfuérzate. Tú. Al ver la forma en que ardían las llamas de Endeavor, All Might finalmente se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba usando sus llamas para quemarse desde dentro. El calor podía matar el virus, pero el que se encontraba dentro de Endeavor no se eliminaba tan fácilmente. Aún así, Endeavor elevaba su temperatura corporal imprudentemente, como si fuera agua hirviendo, obligando a su sangre a calentarse y destruir la infección. La sangre abrasadora quemó el virus, permitiéndole volver a moverse. Pero este método fue un suicidio. Capítulo 186. La planificación nunca puede seguir el ritmo del cambio. Endeavor se quemaba vivo, eligiendo una forma imprudente de liberarse del virus del Doctor de la Plaga. Mientras tanto, Midoriya se quedó completamente sin palabras. Nunca imaginó que las cosas resultarían así. Retiró los cables de acero que sujetaban a Dabi y lo arrojó tras él. No era momento de que padre e hijo se destrozaran. Kurohiri. Llévate a Dabi primero. Siguiendo la orden de Midoriya, Kurohiri, que se había ocultado en las sombras, abrió un portal de teletransportación bajo Dabi. Lentamente, Dabi se hundió en el portal y desapareció. Hasta luego, viejo basura. Con un último gesto, Dabi desapareció. Las llamas de Endeavor rugieron con más fuerza, mientras Midoriya solo podía permanecer frente al héroe número 2, sintiendo que le arreciaba la jaqueca. Su plan original había sido usar al Dr. Plaga para resolverlo todo, pero por culpa de Dabi, las cosas habían dado un giro inesperado. Endeavor, detente. Te vas a matar. All Might gritó preocupado, pero Endeavor no respondió. Se quedó de espaldas, sus llamas ardían cada vez más, elevando drásticamente la temperatura circundante. Endeavor, detente, por favor. No tengo intención de matar héroes. Midoriya Izuku dedujo rápidamente el estado actual de Endeavor gracias a las palabras de All Might e intentó detenerlo de inmediato. No quería que esta operación le costara la vida a Endeavor. No. Ya no puedo luchar. Eso significa que soy el único que puede capturarte. La sangre de Endeavor hervía de determinación al lanzar un ataque contra Midoriya sin vacilar. Esta operación consistía en capturar al nuevo líder de la Liga de Villanos, Midoriya Izuku. No lo había olvidado. Soy un héroe.
Ahora que el número 1 no puede luchar, es mi deber como número 2 dar un paso al frente, aunque me cueste la vida. Maldita sea. Una enorme columna de llamas surgió de las manos de Endeavor. Mi gorilla no tuvo más remedio que seguir esquivando. Como no podía atacar a los héroes con fuerza letal, su don de alambre de acero fue completamente contrarrestado por las llamas de Endeavor. Cualquier intento de contenerlo sería consumido, y esos alambres formaban parte del cuerpo de mi gorilla. Davi ya había causado suficientes problemas. Mi gorilla no quería perder más tiempo. Se concentró en esquivar los feroces ataques de Endeavor, pero al menos había un rayo de esperanza. Endeavor había obligado a su cuerpo a quemar el virus del Doctor de la Plaga, pero como no se había recuperado del todo, solo podía usar una fracción de su fuerza. Y con su sangre ardiendo constantemente, no duraría mucho. Mi gorilla pensó que si ganaba tiempo, Endeavor podría colapsar antes de poder arrestarlo. Pero mi gorilla no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba noquear a Endeavor para evitar que se ahogara. Solo había una manera de hacerlo. Mientras esquivaba las llamas, mi gorilla usó sus cables de acero para cortar un gran trozo de la estatua frente al edificio corporativo. Luego, envolviéndola con los cables, la atrajo hacia sí. Como Endeavor aún estaba débil, sus llamas no eran tan intensas como de costumbre. Mi gorilla usó la losa de piedra como escudo y cargó directamente hacia él. ¿Estás tratando de acercarte? Endeavor recordó al instante la derrota de su hijo, Todoroki Shoto, en el festival deportivo UA. No iba a subestimar a mi gorilla Izuku. Incrementando sus llamas, lanzó una ola de calor que derritió la estatua al instante. Pero mientras la estatua se desmoronaba, Endeavor se dio cuenta de repente de que mi gorilla no estaba detrás. Antes de que pudiera reaccionar, una voz surgió de debajo de él. Lo siento, pero te engañé. Antes de que Endeavor pudiera siquiera girar la cabeza, sintió un dolor agudo en el estómago. Un potente puñetazo impactó su punto débil, y su cuerpo cedió al instante. Se desplomó en el suelo, incapaz de moverse. Mi gorilla había cortado un trozo de la estatua lo suficientemente grande como para cubrirse. Mientras se escondía tras ella, hizo que Kurohiri abriera en secreto un portal debajo de él. Endeavor se había concentrado solo en la estatua frente a él, sin percatarse de que había una abertura debajo. Mi gorilla aprovechó esa oportunidad para asestarle un golpe limpio y dejarlo inconsciente. Al ver el Endeavor caído, mi gorilla dejó escapar un suspiro de impotencia. Esta misión ya había dado muchos giros inesperados. Si las cosas volvían a salir mal, no estaba seguro de poder controlarlo. No me extraña que Shoto haya perdido contra ti. Tumbado en el suelo, Endeavor dejó escapar un débil suspiro. Sus llamas finalmente se habían extinguido, y murmuró con admiración. Eres duro, pero no subestimes a los héroes. Odio admitirlo, pero tengo que dejarte esto en tus manos, All Might. Con esas últimas palabras, Endeavor perdió el conocimiento. Y fue entonces cuando mi gorilla se dio cuenta de que estaba en problemas. Un puñetazo repentino le impactó directamente en la cara. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de caer al suelo, con la vista perdida por la fuerza. Gracias, Endeavor. Esto es malo. La persona que estaba frente a él no era otra que All Might, con el puño aún apretado. Mi gorilla luchó por levantarse, pero solo logró esbozar una sonrisa amarga. Así que por eso Endeavor se había quedado quieto antes. Había estado perdiendo el tiempo. Endeavor no solo atacaba sin pensar. Como héroe número 2, había elevado la temperatura del aire circundante a niveles insoportables, quemando el virus aéreo. Al mismo tiempo, el intenso calor había ayudado a All Might y Togata Mirio a recuperarse. Endeavor había caído, pero All Might estaba nuevamente de pie. En ese momento, mi gorilla Izuku supo que esta vez no podría escapar. Kurohiri, lleva a todos adentro y retírate. ¿Qué pasa contigo? Kurohiri llegó desde arriba. Mi gorilla miró a All Might frente a él y a Togata Mirio, que se había puesto de pie. Respondió lentamente. Como líder, es mi deber luchar hasta el final. Comprendido. Kurohiri desapareció siguiendo las órdenes de mi gorilla. All Might y Togata Mirio nos molestaron en detenerlo. Después de todo, esta vez, debían asegurarse de que mi gorilla no escapara. Mi gorilla. Esta vez no te dejaré escapar. Mi gorilla, prepárate. Los furiosos héroes finalmente se dieron cuenta de lo peligroso que era mi gorilla. Esta vez, no se contendrían.
Vamos. Con solo esas palabras, Midoriya entró en una batalla que estaba destinado a perder. No tardó mucho. Sin piedad alguna, All Might y Togata Mirio, dos de los héroes más fuertes, trabajaron juntos y rápidamente derribaron a Midoriya Izuku, dejándolo inconsciente. Esta vez, no cometerían el error de dejarlo escapar de nuevo. Si escapaba ahora, nadie podría detenerlo la próxima vez. Esto es un verdadero dolor de cabeza. Mirando a Midoriya Izuku, que yacía en un enorme cráter en el suelo, All Might se frotó las sienes con expresión preocupada. Aunque finalmente lo habían capturado, lidiar con las consecuencias no sería fácil. Al final, todo era culpa de Newteye y su hábito de prever el futuro cuando no debía. Mientras All Might luchaba con sus pensamientos, alguien intervino de repente y se ofreció a manejar la situación por él. Lo siento, pero ¿puedo llevar a Midoriya conmigo? El cerebro detrás de todo All for One había llegado en persona. Capítulo 187. El tercer plan. 4LL. La repentina aparición de F0R0N, o más bien, su silenciosa observación desde las sombras, esperando hasta que Midoriya Izuku hubiera llegado a su límite antes de revelarse. Muy bien, te ves bastante mal en este momento. All for One rió burlonamente. En ese momento, tanto All Might como Togata Mirio se sonrojaron, y el sudor goteaba abundantemente sobre el suelo. Endeavor había intentado usar sus llamas para contrarrestar su agotamiento, pero solo fue una solución temporal. Sus cuerpos aún estaban débiles. Ver el estado de los dos héroes, que podrían haber sido demasiado fuertes incluso para él en una pelea justa, solo impresionó aún más a All for One con Midoriya Izuku. No esperaba que el chico tuviera un lado tan aterrador. Con razón Sudon no había podido tentar a Midoriya. Kurohiri tendría que intensificar su recopilación de información la próxima vez. Antes de esta batalla, All for One se había acercado a Midoriya para ofrecerle ayuda. Después de todo, los héroes tenían la ventaja de estar al acecho, además de que tanto All Might como el noveno usuario de One for All, Togata Mirio, estaban allí. Midoriya había rechazado su ayuda, lo que sorprendió a All for One en aquel momento. Pero ahora, al ver a All Might y a Togata Mirio derrotados por el portador de plagas, su comprensión de Midoriya Izuku había alcanzado un nuevo nivel. Si este chico alguna vez perdía la cabeza, podría ser capaz de destruir el mundo. Por eso había intervenido All for One. La imprudente intervención de Endeavor había arruinado el plan, así que dependía de él resolver las cosas a la perfección para Midoriya. 4LL por 1. En cuanto All Might vio a su enemigo jurado, no pudo contenerse. Se abalanzó furioso, lanzando su ataque más fuerte directamente contra él. Pero All for One ni siquiera se inmutó. Simplemente se quedó allí sonriendo. Justo cuando el puño de All Might estaba a punto de estrellarse contra su rostro, un portal se abrió repentinamente frente a él. Un brazo grueso, negro y musculoso se extendió, interceptando el puñetazo. Rugido. El portal se expandió y un gnomu enorme saltó. All for One había preparado este gnomu con antelación para contrarrestar a All Might, por si acaso. Midoriya inicialmente había rechazado usarlo, pero ahora era la herramienta perfecta para mantener a All Might ocupado. Mirio. Entiendo. Maestro y discípulo ajustaron rápidamente su plan. Con All Might retenido por el gigante gnomu, Togata Mirio cargó directamente contra All for One sin dudarlo. No podían permitir que se llevara a Midoriya de nuevo. Togata Mirio, eres un oponente muy problemático. Pero... Mientras Mirio se acercaba, All for One levantó la mano derecha. Una enorme onda expansiva estalló. Mirio intentó instintivamente usar permeación para atravesarlo, pero fue una fracción de segundo más lento. La fuerza del impacto lo hizo volar hacia atrás. El invento de Midoriya es realmente impresionante. Entonces, ¿cuánto te queda para luchar? Noveno usuario de One for All. Togata Mirio. Maldita sea. La pregunta burlona de All for One hizo que Mirio apretara los dientes con frustración. El don portador de plaga de Midoriya Izuku lo había debilitado aún más que a All Might. La gripe de Don no solo agotaba su fuerza y resistencia de Don, sino que también dificultaba mucho el control de sus habilidades. Para One for All, que potenciaba constantemente todo el cuerpo, el problema no fue tan grave. Pero para permeación, que requería un control preciso, fue devastador. La capacidad de combate de Mirio se redujo a la mitad. Mirio, tú encárgate del gnomu.
Yo me encargo de él. Al ver el estado de Mirio, All Might centró su atención en All for One. Si Mirio no podía usar permeación libremente, no sería rival para su mayor enemigo. Liberándose del gnomo que bloqueaba su camino, All Might cargó directamente hacia All for One. Mientras tanto, Mirio interceptó al gnomo antes de que pudiera ir tras All Might. La batalla continuó y cada luchador se enfrentó a un nuevo oponente. 4 LL por 1. Toda la noche. Mientras All Might rugía su nombre y cargaba hacia adelante, All for One permaneció inmóvil. En el momento en que se encontraron, sus manos chocaron, trabándose en una feroz lucha. Una enorme onda expansiva surgió del impacto, agrietando el suelo bajo sus pies. No podía permitir que All for One se llevara a Midoriya Izuku. De hecho, lo mejor sería capturar a este hombre ahora mismo. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Muy bien, te has vuelto mucho más débil. Todavía agarrando las manos de All Might, como si estuviera enfrascado en un combate de gladiadores, All for One sonrió y habló con indiferencia. ¿Es porque le pasaste One for All a Togata Mirio? ¿Lo que te hace más débil? No, la última vez me diste un golpe muy fuerte. Parece que el arma de Midoriya te ha dado muchos problemas. Al oír esto, All Might apretó los dientes, con las venas hinchadas de ira. Desde que recibió el efecto de la desventaja portador de plaga, su cuerpo había estado débil. De lo contrario, ya le habría destrozado la cara de patata a ese presumido bastardo de un solo puñetazo. Pero si sigues reteniéndome así, no podré llevarme a Midoriya. Es un gran problema para mí. ¿Qué tal esto? Te compartiré algunas novedades. Todavía atrapados en una lucha de poder, All for One fingió hablar casualmente, y como All Might no podía derribarlo de inmediato, no tuvo más opción que escuchar. El plan de Midoriya fracasó. Los héroes internos opusieron demasiada resistencia. Pero no te preocupes, ya envié a Tomura adentro después de que Kurohiri se llevó a los demás. Solo hay un objetivo, pase lo que pase, matar al objetivo. Los ojos de All Might se abrieron de par en par, sorprendidos. Este hombre era completamente despreciable. La ira estalló en su mente. Un poder invadió su cuerpo al liberarse de la lucha y le dio un puñetazo en la cara a All for One, haciéndolo volar. El nieto de Niamo. Shimura Tenko. En ese momento, All Might abandonó a All for One y a Midoriya Izuku. Sin dudarlo, se dio la vuelta y corrió hacia el edificio. Tenía que llegar a tiempo. Capítulo 188. El plan de All for One. Todavía no. Togata Mirio, aún forcejeando contra el gnomo, estaba atónito. ¿Por qué All Might dejó atrás de repente a Midoriya y All for One? ¿Y se dirigía al edificio? Realmente eres fácil de manipular, All Might. All for One se agachó y recogió a Midoriya. Mirio intentó detenerlo, pero el gnomo lo retuvo. Una vez más, All Might había caído en la trampa de All for One. Adiós, noveno portador de One for All Togata Mirio. All for One miró a Mirio, quien seguía intentando escapar desesperadamente del gnomo, y luego simplemente sonrió, llevando a Midoriya al portal de disformidad. La siguiente generación tendría que lidiar con lo que vendría después. Antes de pasar, All for One se detuvo, mirando hacia el edificio. Se despidió por última vez. Adiós, Tomura. Has hecho un excelente trabajo completando mi plan. El peón descartado había cumplido su papel más importante. La luz cambiaría por completo después de esto, y la victoria ya se estaba inclinando a su favor. Al final, Togata Mirio solo pudo observar con impotencia cómo All for One se llevaba a Midoriya Izuku una vez más. Aún no entendía por qué All Might había abandonado a Midoriya. Al entrar al edificio a toda velocidad, All Might se encontró con una escena sombría. Mibuteye, Mount Lady y otros héroes ya habían caído. Takeyama Urei y Ochako apenas se mantenían en pie, demasiado débiles para luchar. ¿Qué les pasó a todos? ¿Y dónde está Shigaraki Tomura? Todos están bien. El arma de Midoriya no resistió y colapsó. Después de que el resto de la liga de villanos se fuera, Shigaraki Tomura entró. Takeyama Urei, respirando débilmente, explicó la situación. Sin perder un segundo, All Might se lanzó hacia adelante. Tenía que detenerlo. 11H Midoriya. Antes de que Ochako pudiera terminar de hablar, All Might ya se había ido. Mientras tanto, Takeyama Urei se giró débilmente para mirar por la ventana del edificio.
Abajo, en la plaza, vio a All for One alejándose, cargando a Midoriya Izuku. Midoriya. Una mezcla de tristeza y alivio la llenó. La persona que amaba se iba otra vez, pero al menos no tendría que enfrentar un castigo. Ella solo podía verlo irse. Del otro lado, All Might corría a toda velocidad hacia el último piso del edificio corporativo, esforzándose al máximo. Parecía que, tras el ataque de la Liga de Villanos y la batalla con los héroes, el presidente de la compañía había quedado tan aterrorizado que huyó solo. Pero un movimiento así solía significar una muerte más rápida. En aquel entonces, Kurohiri había seguido las órdenes de All for One y no cooperó activamente con los demás miembros de la Liga de Villanos para matar a su objetivo. Gracias a ello, quienes estaban dentro lograron resistir un tiempo, pero al final, los héroes bloquearon su avance. No había tiempo para pensar en todo eso ahora. All Might llegó al piso superior, atravesó las puertas de la oficina y vio a Shigaraki Tomura agarrando el cuello del presidente, con su mano derecha presionada contra el rostro del aterrorizado hombre. «Alto ahí». «Todavía no». All Might llegó justo a tiempo, jadeando de asombro. Shigaraki Tomura, por otro lado, parecía sorprendido. No se suponía que el supuesto símbolo de la paz debía ser retenido abajo por Sensei. Bueno, no importaba. Una sonrisa siniestra y retorcida se dibujó en el rostro de Shigaraki Tomura mientras presionaba con más fuerza su mano derecha contra el rostro del presidente. El hombre estaba tan aterrorizado que estaba a punto de orinarse. Girando la cabeza lentamente, Shigaraki Tomura le habló a All Might. «Claro. ¿No dice todo el mundo que puedes salvar a todos? ¿Por qué no intentas salvarlo de mí?» «No hagas esto, Shigaraki Tomura. No, Shimura Tenko. No te creas ninguna de las mentiras de 4LL4. Solo te está usando». «¿Cómo sabes ese nombre? Y no te atrevas a hablar mal de Sensei». Al oír cómo lo llamaba All Might, la expresión de Shigaraki Tomura se retorció de emoción. No quería recordar su pasado, pero All Might acababa de sacarlo a la luz. Todo su rostro se contorsionó de rabia. «Escúchame. Tu abuela era Shimura Nana. Fue mi mentora. Mi mentora, tu abuela, Shimura Nana, fue la heroína más grande, pero hace años, All for One la mató. Todo era parte de su plan para vengarse de mí». All Might explicó con desesperación, pero la expresión de Shigaraki Tomura se volvió aún más fría. Su voz se tornó gélida al hablar. «Si lo que dices es cierto, ¿por qué mi padre no lo sabía? Cuando asesinaron a mi padre, ¿dónde estaba el héroe al que admiraba?» «Eso». Las palabras de Shigaraki Tomura dejaron a All Might completamente atónito. El hijo de su mentor había sido asesinado y él no había estado allí. No había podido protegerlo. Comprenderlo lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Maldito mentiroso. Adiós a tu supuesto símbolo de la paz. Los héroes no son más que la mayor mentira. Te admiraba muchísimo. Pero cuando mataron a mi padre, la luz que admiraba nunca apareció. Toda esa charla de salvar a todos fue pura tontería. Solo Sensei. El único que me salvó en aquel entonces fue Sensei. Es el único héroe de verdad». Shigaraki Tomura gritó de rabia, con la voz llena de odio. El corazón de All Might se encogió de culpa. Al final, todo era culpa suya. Cuando este niño más lo necesitaba, él no estaba allí. ¿Por qué no había buscado antes a la familia de su mentor? Por eso es que cumpliré las órdenes de Sensei. No. En ese momento crucial, la distancia que All Might solía cubrir en menos de un segundo ahora parecía insoportable. Extendió la mano, pero fue demasiado tarde. Bajo la mano de Shigaraki Tomura, la cabeza del presidente se desmoronó como arena. Su cuerpo sin vida y decapitado se desplomó en el suelo. La misión que le había encomendado All for One estaba completa. «Tú». All Might derribó a Shigaraki Tomura al suelo, con el corazón lleno de dolor, pero no pudo decir nada. Había llegado demasiado tarde. Shimura Tenko había cobrado una vida. 4LL por 1. All Might rugió el nombre del hombre detrás de todo. Al final, su plan había funcionado. Capítulo 189. Todo es falso. Uf. Me duele. Midoriya despertó dolorido, agarrándose la frente. All Might y Togata Mirio lo habían destruido por completo en combate. Lo habían golpeado hasta quedar inconsciente, y ahora, al despertar, le dolía terriblemente todo el cuerpo.
Pero cuando miró a su alrededor y vio a Mahiti, comprendió de inmediato. ¿Me rescataron, eh? Mi gorilla estaba en una de las habitaciones del escondite de la Liga de Villanos. Si tuviera que adivinar, All for One había sido quien lo trajo de vuelta. Ignorando el dolor punzante en su cuerpo, mi gorilla se levantó de la cama y se dirigió al bar. Necesitaba averiguar qué estaba pasando. Mi gorilla-kun, ¿estás despierto? En cuanto llegaron al bar, Toga y Miko corrió hacia él con entusiasmo. Mi gorilla la apartó con indiferencia para evitar ser interceptada y observó a su alrededor. Todos los miembros de la Liga de Villanos estaban allí, e incluso Davi se encogió de hombros con expresión inocente. Me duele la cabeza. ¿Alguien puede contarme qué pasó después? Sujetándose la frente, aún mareado, mi gorilla intentó recordar. Lo último que recordaba era haber sido noqueado por All Might y Togata Mirio trabajando juntos. No tenía ni idea de qué sucedió después. Lo primero que necesitaba hacer era averiguar el resultado de la misión. Jefe, ese hombre lo salvó y el objetivo fue eliminado con éxito. Oh. Davi fue el primero en hablar, y era obvio que ese hombre se refería a All for One. A mi gorilla no le sorprendió, pero el éxito de la misión lo pilló desprevenido. Según el plan original, Kurohiri debía actuar como contacto y como portal principal. Si la misión se hubiera completado, Kurohiri debería haber informado a mi gorilla. Sin embargo, después de que All Might y Togata Mirio recuperaran sus fuerzas, mi gorilla ya había dado la orden de retirada. El hecho de que no hubiera un informe previo debería significar que el objetivo seguía con vida, ¿verdad? ¿Qué pasó exactamente? Antes de que mi gorilla pudiera terminar de preguntar, Davi, siendo sorprendentemente considerado, respondió de inmediato. El objetivo fue eliminado por Shigaraki Tomura, pero fue atrapado por los héroes. ¿Qué? Mi gorilla estaba atónito. ¿Acaso Shigaraki Tomura ni siquiera formaba parte de esta misión? De hecho, nunca se le consideró miembro de la nueva Liga de Villanos. Solo seguía las órdenes de All for One. Al parecer, fue una orden de ese hombre. Envió a Shigaraki Tomura a encargarse del objetivo. Pero bueno, los héroes acabaron atrapándolo. El mago intervino para explicarlo mejor. Mi gorilla Izuku se sumió en sus pensamientos. ¿Qué intentaba hacer All for One? Si ese hombre realmente hubiera querido ayudarlo, no le habría costado nada eliminar al objetivo él mismo e irse. ¿Pero por qué enviar a Shigaraki Tomura en su lugar? Y ahora, el tipo había sido capturado por los héroes. Mi gorilla no lo entendía y, sinceramente, no tenía ganas de pensarlo mucho. Decidió preguntarle él mismo. El portal de Kurohiri se abrió y mi gorilla Izuku entró en la oficina de All for One. Como siempre, el hombre estaba sentado en su silla, mirando la televisión con esa cara sin ojos. Mi gorilla-kun, ¿estás aquí? ¿Qué necesitas? 4 LL para 1. Al ver que el hombre claramente lo estaba esperando, mi gorilla se detuvo un momento antes de preguntar directamente. ¿Qué tramas esta vez? ¿Por qué enviaste a Shigaraki Tomura a eliminar al objetivo y por qué lo dejaste allí? Pues para ayudarte, claro. Después de todo, All Might y Togata Mirio estaban allí. Aunque hubiera querido salvarte, no habría sido fácil. Eso. Mi gorilla se quedó sin palabras. Tenía que admitir que esta vez había sido descuidado y lo habían atrapado. Si ese hombre no hubiera intervenido, probablemente ya estaría en una prisión de alta seguridad, esperando su juicio. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con Shigaraki Tomura? Mi gorilla todavía no lo entendía. F0R0N efectivamente logró rescatarlo, pero enviar a Shigaraki Tomura a matar al objetivo y dejar que lo atraparan eran dos cosas completamente diferentes. Tiene todo que ver. La única forma de que All Might resistiera de capturarte era que Tomura fuera la distracción. ¿Qué? Mi gorilla Izuku estaba impactado. All for One simplemente sonrió. Todo iba exactamente como lo había planeado. Mientras tanto, la pérdida de un miembro de la Liga de Villanos causó un gran revuelo. Los reporteros acudieron en masa como moscas atraídas por la carne, y una vez que se confirmó que Shigaraki Tomura había sido capturado por All Might, la noticia se extendió por internet. Mucha gente conocía a Shigaraki Tomura. Él lideró el ataque de la Liga de Villanos a la preparatoria UA, lo que marcó la primera vez que el nombre del grupo salió a la luz pública. Ahora que Shigaraki Tomura
había sido capturado por All Might. El público general estaba entusiasmado con las discusiones. Pero la mayoría de los comentarios se inclinaban a favor de los héroes. Ese villano, Shigaraki Tomura. Recuerdo que invadió la UA antes. ¿No era su objetivo matar a All Might? Así es, solía ser el líder de la Liga de Villanos. ¿Verdad? Pero sus objetivos eran completamente diferentes a los de la Liga de Villanos actual. La actual Liga de Villanos está liderada por el dios de la muerte Alambre de Acero. Alguien con una ideología diferente como él probablemente fue abandonado, ¿verdad? Esta era la opinión general en Internet. Después de todo, la antigua Liga de Villanos tenía una reputación similar a la de otros grupos de villanos. Simplemente otra banda de criminales que operaban en la sombra. Pero desde que Midoriya Izuku tomó el control, sus acciones habían desbancado por completo a la organización de su antigua reputación. Con tanta gente discutiéndolo, la mayoría creía que este tipo, Shigaraki Tomura, había sido abandonado por diferencias ideológicas. De lo contrario, ¿por qué fue el único capturado mientras el resto de la Liga de Villanos seguía en libertad? Aunque nadie podía asegurar si esto era cierto, parecía una conclusión razonable. Pero, por otro lado, las cosas no eran tan sencillas. Después de que Shigaraki Tomura fue capturado por All Might, fue entregado personalmente al detective Tsukauchi, con instrucciones estrictas de tratarlo bien. Tras lidiar con las complicadas consecuencias de la operación, All Might ni siquiera regresó a la preparatoria UA, en cambio, visitaba con frecuencia la prisión privada de la comisaría para ver a Shigaraki Tomura, intentando hacerle entrar en razón. Pero por mucho que All Might hablara en los últimos días, Shigaraki Tomura lo miraba con frialdad, negándose a decir palabra. Lo que All for One le había inculcado durante años no podía deshacerse en un par de días. Tras otro intento fallido de persuadir al nieto de su profesor, All Might abandonó la comisaría preocupado. Pero antes de que pudiera irse, el detective Tsukauchi lo detuvo. All Might. Tengo malas noticias. Han llegado órdenes de arriba. Quieren que transfiramos a Shigaraki Tomura a la prisión de Dones. ... All Might guardó silencio. Sabía que este era el procedimiento correcto. Tsukauchi ya había hecho todo lo posible para retener a Shigaraki Tomura allí, pero... No, esta vez no. No puedo echarme atrás. Los ojos de All Might ardían de ira. Sabía que esto era parte del plan de All for One contra él, pero esta vez no podía permitirlo. Su maestra, quien dio su vida para protegerlo, solo había dejado un pariente consanguíneo en este mundo. Pase lo que pase, All Might tenía que proteger a Shigaraki Tomura. No, Shimura Tenko. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.